Shalom a todos. Shabbat Shalom para todos los que están. Gracias. Para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y a través de las nuevas tecnologías. Hoy vamos a compartir la parashá que se llama Parashá Beja Aloteja, o por ahí, que significa cuando elevares. Y esta parashá se encuentra en el capítulo 8, desde el capítulo 8 del libro de Bamidbar, del libro de Números, como lo conocemos en la traducción española, hasta el capítulo 12. Y, como ya dije en varias ocasiones, no me gusta repartirlo por aliyah, sino por momentos o por puntos más claves de lo que es de lo que son los capítulos, ¿no? De lo que es el mero escrito. Y en el capítulo 8 nos encontramos que está la menorá, el candelabro de los 7 brazos, la consagración a los levitas y la edad del servicio de los levitas. En el capítulo 9, la ofrenda de Pesaj en el desierto, el Pesaj Sení, que es la segunda ofrenda de Pesaj, señales divinas a través de las cuales el campamento debería ponerse en marcha. En el capítulo 10 tenemos las trompetas de plata, las 2 trompetas de plata, el pueblo parte del Sinaí, el suegro de Mosé, y en el capítulo 11 ya nos encontramos que el pueblo se rebela, como en casi todos las parashá, ¿no? Siempre vemos que el Eterno nos bendice y luego al final el hombre termina rebelándose. El pueblo se rebela, Jasén promete carne, Moisés es secundado por 70 ancianos, Edal y Medad profetizan en el campamento y Jasén provee carne al pueblo. En el capítulo 12, reproche de Miriam contra su hermano Mosé, que eso yo creo que no nos va a dar tiempo a poder verlo en esta parashá, porque me he extendido en otras cosas demasiado y tampoco quiero ser pesado. Ya tendremos otros años para poderlo mirar mejor. Pero como vamos a enlazar esta parashá con la parashá anterior, y en la parashá anterior nuestro Javier Aarón nos estuvo compartiendo sobre la parashá Bamidbar y la parashá Nashó, donde el Eterno nos mandó a Moisés que hiciera censo a todo el pueblo de Israel. Así hizo Moisés como censó a los hombres de la edad para salir a la guerra de cada una de las tribus, dividiéndolo en 4 partes el campamento, que es lo que hemos estado hablando antes del estudio de Apocalipsis, ¿no? El norte, el sur, el este y el oeste. En esas 4 divisiones había una tribu líder, la tribu de Yahudá hacia el este, con ellos estaba la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. En la tribu de Rubén hacia el sur, con ellas estaba la tribu de Simón y la de Gad. En la tribu de Efraín hacia el oeste, con ellos estaba la tribu de Menesé y de Benjamín. Y en la tribu de Dan al norte, que los danitas eran los que iban recogiendo las cosas que los demás iban dejando, porque eran los que estaban atrás del todo, y los que estaban atrás del todo en la retaguardia, pues siempre lo que se olvidaban los demás, ellos podían recogerlo, ¿no? Y la tribu de Dan al norte, con ellos estaba la tribu de Aser y de Neftalí. En medio del campamento se encontraba la tienda del encuentro, el Mishkan, y alrededor de la tienda del encuentro, más cerca, acampaban los levitas, los cuales también fueron censados y se les otorgó funciones específicas y reemplazaban a los primogénitos por causa del becerro de oro. Gracias. Acordaros que en principio el Eterno quería que fueran un pueblo de reyes y de sacerdotes, pero como hubo el problema con el becerro de oro y se rebelaron, pues entonces los únicos que no participaron en el becerro de oro fueron los levitas, por lo cual los levitas acabaron haciendo las funciones de
de los primogénitos. Los levitas fueron divididos por familias y por escuadrones. Estaban los gersonitas, los genatitas, los meratitas y los hijos de Leví. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poco en materia y vamos a empezar ya con lo que es la parashá en sí. Y en el capítulo 8 nos habla de la menorá. Dice, Jasén le ordenó a Aarón a través de Moisés que encendiera las luminarias de la menorá, que las 6 estuvieran orientadas. Entonces, tenemos que entender que la menorá está compuesta de 7 brazos, aquí lo tenemos, pero de un solo brazo central salen 3 para un lado y 3 para otro. Y esas 6 lámparas que estaban alrededor de la central tenían que estar alineadas y tenían que estar alumbrando hacia el eje central, que era la lámpara principal, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos en nuestra propia vida que orientarnos al eje principal, que es Masías, es Yoshua, ¿no? A Masías, para darle gloria a Dios en nuestra vida. Esto, para los que están tomando nota, pueden tomar nota. Esto se encuentra en Juan 3:30. Dice, es menester que Él crezca, más que yo disminuya, ¿verdad? En la consagración a los levitas, dice, Jasén le habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación, mezclada con la ceniza de la vaca roja, para purificarlos del contacto con cadáveres. ¿Por qué? Pues porque lo que acabamos de decir antes, ¿no? Pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro. Y también les pidió que se rasurasen, que se rasuraran todo el vello corporal y que se sumergieran en la midde, y también que se sumergieran sus ropas. Aquí tenemos mucha simbología, porque ¿qué simboliza el rasurarse? ¿Verdad? Pedían que se rasuraran. Cuando alguien se rasura y se corta el pelo, o cuando, por ejemplo, vas a tener una intervención médica y te van a operar de algo, antes de la intervención vienen y te rasuran, ¿verdad? Para que los médicos puedan trabajar bien en esa área, ¿no? Bueno, pues aquí, cuando se está refiriendo a rasurarse, podemos asimilarlo o asemejarlo a lo que es la palabra de Dios, porque cuando tú coges una cuchilla y te afeitas, si tú tienes una costra o tienes algo de suciedad o algo, también con el afeitado se va, ¿verdad? Entonces, una de las formas de purificarse era que había que rasurarse, y cuando se rasuraba, la misma palabra de Dios, que es la que nos purifica y la que nos limpia, era la que arrancaba todas esas impurezas que había en nuestra vida. ¡Wow, qué buena agua! Y de ese modo los levitas se lavaban y lavaban también sus ropas y quedaban purificados. Esto se encuentra en Éxodo 19:10, para los que están tomando nota. Dice, entonces que tomen un novillo, una vez que ya los levitas se han purificado, dice que tomen un novillo para ofrenda a Olá y otro como ofrenda mizjá, de harina, de trigo fino mezclada con aceite, y tú tomas un segundo novillo como ofrenda atá, o sea, ofrenda por la falta. Acerca de los levitas, a la tienda del encuentro y reúne a toda la congregación israelita. Presenta a los levitas ante Jasén y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. ¿Por qué tenían que poner los levitas sus manos? ¿Por qué tenían que poner la congregación de Israel sus manos sobre los levitas? Pues, madre mía, casi no se oye, ¿no? Sí, ok. Vale, ahora se oye demasiado. Vale, ok. Muy bien. Dice, ¿por qué presenta a los levitas ante Jasén y que los israelitas impongan las manos sobre los levitas? ¿Por qué tenían que imponer las manos los israelitas sobre los levitas?
porque los israelitas eran una ofrenda para Dios, ¿verdad? Ellos eran los escogidos para Dios, eran una ofrenda, y el pueblo de Israel ponía las manos sobre ellos como una ofrenda, ¿verdad? Los levitas eran vistos como una ofrenda de Israel, y por eso el pueblo debía imponer sus manos, como en el caso de las ofrendas de sacrificio, hecho que implica transferencia de responsabilidad, porque originalmente eran, ya como hemos dicho antes, eran los primogénitos quienes estaban consagrados a dicho servicio, pero después de que sucumbieron ante el becerro de oro, les fue quitado el privilegio y recayó sobre los levitas. Esto nos tiene que también a nosotros llenar en cierta manera de temor, porque muchas veces está el pensamiento ese de salvo siempre salvo. A mí el Señor ya me habló, me mandó su rúa, y yo ya haga lo que haga y funcione de la manera que funcione, el Eterno me ha salvado y no tengo ningún problema. Y aquí podemos ver que sí. Aquí podemos ver que aunque verdaderamente el Eterno te ha dado el rúa, que aunque verdaderamente el Eterno ha sido el que te ha llamado y el que te ha pedido que formas parte de los escuadrones de Israel, si tú insistes en ir en contra de él y insistes en no querer sujetarse a él, al final él te va a apartar y va a poner a otro. Entonces, en cierta manera, esto nos está dando un toque de atención, como diciendo, ojo, teme a Dios y apártate del mal, ¿no? Como decía Eclesiastés, ¿verdad? Salomón. Luego que Aarón balancea a los levitas ante Jasén como una ofrenda tenufá, que es una ofrenda de movimiento de vaivén. Esto está, para los que toman nota, en Levítico 7:30. Los levitas son una ofrenda a Jasén por parte de los israelitas. Así los levitas quedarán consagrados al servicio de Jasén. A través de este mecimiento, Aarón adquirió a los levitas para que ejerzan como asistentes de los Cohen, de los sacerdotes. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y sus hijos. Todo lo que Jasén les ordenó a Moisés acerca de los levitas, así tal cual hicieron ellos. Ahora vamos a mirar un poquito la edad del tiempo que los levitas tenían para ejercer su trabajo. Dice, Jasén le habló a Moisés diciendo, esto es ley en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro, y a la edad de 50 años se retirarán y no harán más trabajos físicos pesados. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Es decir, cerrarán las puertas del templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del santuario y acamparán alrededor del tabernáculo. Pero ya no harán los trabajos pesados, el trabajo físico pesado. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. Los levitas ingresaban a los 25 años para aprender el trabajo, para aprender el oficio. O sea, ellos entraban como aquí cuando alguien entra a aprender un oficio, que entra de aprendiz. El aprendiz está aprendiendo de sus maestros hasta que llega un tiempo en que ya el aprendiz está ejercitado y puede ejercer como oficial, como maestro. Dice, ya a los 30 años empezaban a trabajar. O sea que había 5 años en los que los levitas estaban aprendiendo para poder hacer el trabajo de una manera correcta y agradable para el Eterno. Ahora pasamos ya al capítulo 9, la ofrenda en el desierto, la ofrenda de Pesa, y dice, Jasén le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes, o sea, en el mes de Nisán, del segundo año de su éxodo de Egipto, diciendo que los israelitas preparen su ofrenda de Pesa en su momento preciso. Ese momento es el día 14 del mes de Nisán, entre las 2 tardes.
Esto de entre las dos tardes es un modismo hebreo para expresar que es entre las 3 y entre las 6 de la tarde. Es la parte de la tarde antes de empezar al día siguiente. Que es por lo que muchos de nuestros hermanos no se han confundido un poco y no han entendido los 3 días y las 3 noches que Masías tenía que estar enterrado, ¿no? Por causa de estos modismos, de no entenderlo y de aplicarlo literalmente, y cuando lo aplican literalmente un modismo, pues la verdad es que no te enteras muy bien. Hay un modismo en español que dice bájate de tu caballo, y no se está refiriendo a que te bajes del caballo, porque seguro que no está subido encima de un caballo, se está refiriendo a que si te humilles un poquito, te bajes de tu orgullo y hagas lo que es correcto, ¿no? Entonces, con los modismos ocurre esto. Los israelitas lo hicieron exactamente tal y como el Señor les ordenó a Mosé. Y ahora pasamos al Pesach Sheni, que es la segunda ofrenda de Pesach. Aquí en esta ofrenda de Pesach vemos cómo tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios que siempre tiene la capacidad de dar oportunidades a su pueblo para que su pueblo, cuando no ha tenido tiempo o por algún problema de alguna clase no ha podido hacer lo que él había mandado que hiciera, tener la oportunidad de poder aplicarlo en otro tiempo, ¿no? Y dice, pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer el día la ofrenda de Pesach. Entonces se presentaron ante Mosé y ante Aarón y le dijeron, nosotros estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Le plantearon a Mosé, ¿por qué se nos privará de presentar la ofrenda de Jasén en el momento señalado junto con los demás israelitas? Y aquí podemos ver una forma de obrar sabia de Mosé, ¿no? Que dice, esperen, respondió Mosé, voy a escuchar qué ordena Jasén respecto a ustedes. ¿Y por qué digo que esto es una forma de obrar inteligente? Porque muchas veces nosotros queremos con nuestro propio raciocinio y con nuestro propio conocimiento resolver cosas que son mucho más profundas y son cosas que tienen un significado mucho más complejo de lo que nosotros podemos pensar o creer, y queremos resolverlo por nosotros mismos y lo que hacemos es desviarnos del camino. De esta manera Moisés no quiso tener protagonismo ni quiso tampoco hacer algo por su cuenta, y lo que hizo fue consultar a Dios directamente. Y yo aquí he aplicado un anexo donde dice en número 9, verso 8, dice, estar de pie es la palabra hebrea indu, que fue traducida como esperar. Literalmente puede significar estar de pie y viene de la raíz amar, que significa estar, poner, levantarse, permanecer, etc. En este texto significa permanecer quieto en su lugar hasta el recibir una respuesta. Eso es algo que como norma general no suelen hacer de nosotros, sino que en nosotros siempre está el que Dios parece que se retrasa, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, ¿dónde estás? Que ya estás llegando tarde, ¿no? Y Dios nunca llega tarde, siempre llega en punto, pero que nosotros parece como que se retrasa, ¿verdad? Como que estará entretenido con algún otro por ahí y a mí como que me ha dejado un poco olvidado, ¿verdad? Pero no es así. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré entre la tierra. Y en 1 Corintios 16:13 dice, velad y estad firmes en la fidelidad, portaos varonilmente, sed fuertes. Y en Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Masías nos ha hecho libre, o nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre.
Este pasaje nos enseña cómo el hombre tiene que esperar en obediencia hasta que el Eterno nos dé a través de su Torá una directriz para actuar en consecuencia y así obrar con la justicia divina. Y yo me hago aquí una pregunta, una reflexión. ¿Quieres triunfar en esta vida? Ignora los impulsos que provienen de tu raciocinio y de tus emociones y espera, permanece, estate firme, estate de pie y escucha su voz. Como hizo Moisés, de esta manera no te equivocarás. Bien, pues Moisés habló con el Eterno y el Eterno le dijo así. Hashem le habló a Moisés diciendo: diles a los israelitas lo siguiente: toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o que esté lejos, ya sea que esté con ustedes ahora o que esté en futuras generaciones, o sea, esto es una ley de continuo, o sea, no está hablando en ese momento específico, no, directamente está diciendo, no, esto es para ahora y para más adelante también. Escuchad bien, pueblo, porque cuando yo hablo, lo que yo hablo se queda escrito y se queda grabado, ¿no? En cierta manera está diciendo el Eterno. Dice, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de Pesaj, Hashem, aleluya. Tenemos otra oportunidad, tenemos al Dios de las oportunidades. Deberá hacerla en el día 14 del segundo mes, que es el mes del Lar, o Yar, algo así. Perdonadme, pero yo no tengo ni idea de hebreo, entonces, conforme voy conociendo, voy apuntando y muchas veces me equivoco. Dice, deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a la ofrenda de Pesaj normal. O sea, exactamente igual que en el día correcto y en la fecha correcta, pero con un mes de demora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, como todo en esta vida, tiene la otra cara de la moneda. Dice, ahora sí, una persona está en situación de pureza y no se encuentra lejos y por mera negligencia no hace la ofrenda de Pesaj, esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo por no haber ofrendado la ofrenda a Hashem en su debido momento. Su transgresión cargará a aquel hombre. O sea que podemos ver que Dios siempre tiene misericordia de los que verdaderamente no pueden, no han podido por causa ajena. Pero cuando tú eres negligente porque tienes la posibilidad de hacerlo y no lo haces, vas a tener una consecuencia. Entonces esto a mí me llena de temor, porque hay veces que no somos consecuentes. Yo por lo menos, no sé si vosotros, pero yo me considero el más pecador de todos los pecadores, ¿no? Y me veo mis defectos y veo que son tantos que siempre tengo que estar apelando a la misericordia de Dios y siempre tengo que estar como aquel que estaba en el templo que se golpeaba el pecho y no quería mirar para arriba, porque verdaderamente son tantas las cosas que a través de su Torá nos va revelando, que es el espejo de nuestra alma, de nuestro hombre interior, de nuestro ser, que te das cuenta de que si no fuera por su gracia y por su misericordia, estaríamos creepies, yo por lo menos. Y luego nos dice, una misma ley es para ustedes, tanto para el extranjero como para el nativo. O sea, esto nos revela que eso de que los goín tienen las leyes noágidas y el resto de los judíos tienen las 613 mandamientos, etc., etc., esto completamente lo de barata y lo manda a la papelera, ¿no?, de reciclaje. Luego dice, señales divinas a través de las cuales el campamento debe ponerse en marcha. Dice, en el día que fue erigido el tabernáculo, la nube del Eterno cubrió el tabernáculo, el Mishkan, o sea, la tienda de las tablas del testimonio. Al anochecer se establecía algo así como una imagen de fuego que permanecía hasta la mañana. Siempre era igual. Durante el día la nube cubría el Mishkan y la imagen de fuego por la noche. Según Juan 4:24,
Dios es espíritu, y los que adoran es menester que adoren en espíritu y en verdad. Aquí la palabra espíritu es ruach, y en una de sus acepciones es soplo, es viento. El Eterno nos mostrará de una manera visible encima del Mishkan. Es maravilloso porque está transmitiendo con su presencia su protección contra el sol de día en forma de nube y del frío, porque en el desierto de noche las temperaturas caen bajo cero, en imagen de fuego. Eso también nos recuerda que cuando Pablo, Saúl de Tarso, está hablando a los hebreos en el capítulo 12, en el versículo 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Volvemos a lo mismo que antes, la otra cara de la moneda es que de la misma manera que su ruach nos protege del frío y de las adversidades, si estamos en oposición al Eterno, ese mismo ruach nos puede destruir. Es lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Esto ya depende de nosotros. Esta misma imagen la vemos en su majestad Yehoshua HaMashiach. Él es el puro amor, Él es el que se sacrificó por nosotros, pero Él es quien pisará las uvas de la ira de la justicia del Eterno en Apocalipsis, para lo que apuntan 19:15. Bien, ya vamos acabando. Ahora en el capítulo 10 nos habla de las trompetas de plata. Dice: Jasén le habló a Moisés diciendo: haz para ti 2 trompetas de plata, labladas de una sola pieza a martillo. Te servirán para convocar a la congregación, para ordenar la puesta en marcha de las divisiones que conforman el campamento israelita. Aquí tenemos 2 voces. Una es Tequía y otra es Teruá. Mencionadas en el presente capítulo, aluden a los diferentes sonidos de trompetas. La trompeta Tequía es un sonido largo, más o menos. Y la Teruá es una serie de sonidos cortos, que es tu. A mí me sale, me iba a traer el sofá, pero me sale tan mal que digo, vamos a hacerlo con la boca, que seguro me suena mejor. Pero en años sucesivos, de verdad que si me toca esta parasha, voy a entrenar para poder sonarla bien y podamos hacer verdaderamente como es bíblicamente, ¿no? Como el Eterno mandó. Bueno, dice: cuando las 2 trompetas toquen Tequía, un sonido largo, toda la comunidad deberá congregarse junto a ti en la tienda del encuentro. Al son de una sola trompeta, con un sonido Tequía, un sonido largo, se reunirán contigo solamente los jefes de las cabezas de las tribus de Israel. Y al son de Teruá, que es un sonido corto en serie, se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo sonido de Teruá, que es un sonido corto en serie, se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo que al sonido del Teruá, sonido corto en serie, se pondrán en marcha los distintos campamentos. Ahora hay algo que también me ha tocado, que por eso aunque me he extendido un poquitín más en esta parasha, pero es algo que y además es literal, está escrito literal, pero me ha tocado y me ha alcanzado, ¿no? Y dice: cuando salgas a la guerra, fijaros que especifica, contra el enemigo que te oprime. O sea, que aquí no es salir a la guerra para conquistar y para hacernos más poderosos, ni nada de eso, no, dice: cuando salgas a la guerra contra el enemigo que te oprime. Punto número 1, tienes que estar oprimido. Si no estás oprimido, no tienes enemigos. Si no tienes enemigo, no tienes por qué salir a la guerra, ¿verdad? Entonces aquí nos está especificando, y verdaderamente eso como que me saltó. Dije: esto lo tengo que apuntar sí o sí. Bueno, pues dice: cuando salgas a la guerra contra el enemigo que te oprime, deberán tocar Teruá, sonido corto en serie, con las trompetas, shofar. Entonces serán tenidos en cuenta por Jasén. Fijaros,
¿Por qué me he enrollado un poquito con los sonidos? Porque parece que es algo un poco así superfluo, pero dice, serán tenidos en cuenta por Hashem, el Elohim de ustedes, y quedarán al resguardo de sus enemigos. O sea que el sonido de la trompeta, no cualquier sonido. El sonido de la trompeta es un sonido de clamor como diciendo, papá, ayúdame, estoy en peligro, ayúdame. ¿Quién de nosotros no ha hecho eso, no? De coger y decir, ayuda, por favor, socorro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Lo que pasa que viene el papá grandote y se acabaron los problemas. Y se quedará en resguardo ante sus enemigos. En los días de su regocijo, porque no solamente se van a tocar las trompetas cuando estés en peligro, sino que en los días de su regocijo, en sus moedín, en sus fiestas, en el comienzo de cada mes deberán hacer las ofrendas al son de las trompetas. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim. Los descendientes de Aarón, los Cohen, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas. Ahora yo me quiero hacer una pregunta. ¿Por qué 2 trompetas? Y además de plata. La plata sabemos que es un metal noble, aunque por debajo del oro. El oro es un metal que representa a los reyes. Además, labradas a martillo. En los talleres de orfebrería, para purificar la plata se les aplica una serie de ácidos con temperaturas muy elevadas. Podemos verlo en Proverbios 17.3, para los que están tomando nota, o en Proverbios 25.4, que dice así. Bueno, no vamos a ir para allá. Justo aquí dice sí, vamos para allá, pero el móvil lo tengo por ahí. Pero no pasa nada. Lo podéis ver en vuestras casas, porque eso se va a quedar grabado. Estas 2 trompetas simbolizan los 2 testigos de Apocalipsis 11.3, que son Mosé y que es Elías, que a su vez simbolizan las 2 casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Yahudá. Estas 2 casas simbolizan también a los Goim Kadosh, que es la casa de Israel, que es Efraín, y a los naturales, a los judíos, a la casa de Yahudá. Contestada esta primera pregunta, pasamos a la segunda. ¿Por qué de plata? La plata es un metal que simboliza al hombre. Así como los levitas se tenían que purificar y consagrarse, de la misma manera nosotros somos purificados en las manos de nuestro Maestro y Señor Yehoshua HaMashiach. Él es quien nos ha quitado esas impurezas y nos está labrando, dándonos forma. Así que a través de las diferentes pruebas, llamémosles aventuras, ¿verdad? Me gusta mucho lo de aventuras porque cuando ven la película, por ejemplo, del Señor de los Anillos, siempre invitan a aventuras. En esas aventuras las pasan canutas, pero al final el Eterno los protege, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, es como en nuestra vida. Y a través de las diferentes pruebas, a través de las diferentes situaciones que nos ocurren a cada uno de nosotros, vamos siendo labrados, vamos siendo echados en ácido, vamos siendo puestos a fuego, ¿no? Y somos perfeccionados. O sea, golpeados, pasados por el fuego, metidos en ácido, para llegar a ser metales nobles y maleables, y a su vez útiles, con un sonido afinado y armonioso, y tener la capacidad de ser un instrumento útil para su reino. Porque si verdaderamente estamos haciendo lo que estamos haciendo, es con un propósito, y es poder ser útil para Él. Verdaderamente nosotros somos el cuerpo, como estábamos hablando antes en el episodio de Apocalipsis. Nosotros somos sus manos y sus pies, pero sus manos y sus pies tienen que estar coordinadas. Y al igual que un bebé cuando nace hace movimientos muy extraños y no están coordinados, poco a poco se va coordinando, y llega un momento en que cuando eres adulto puedes ver a gente haciendo malabares y haciendo cosas que dices, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha practicado, porque ha aplicado el tiempo, ha superado dificultades y ha ido cogiendo conciencia y ha ido aprendiendo, ¿no?
Y verdaderamente es de lo que se trata todas estas aventuras, es de lo que se trata todo esto en nosotros, en que podamos servir en su reino y que podamos ser eficaces, que no se nos pase el tiempo, como dice un cuñado mío, se nos está yendo el vino en catas y no estamos siendo precisos, concisos, detallados, ni específicos, ni estamos dejando un legado, porque todo lo que hacemos tiene un impacto a nuestro alrededor. Tenemos que tener en cuenta eso. Todo lo que hacemos tiene un impacto a nuestro alrededor, tanto sea positivo como sea negativo. Y bueno, tenemos que procurar que sea positivo, ¿verdad? Porque tenemos que andar en positivo y tenemos que vivir en positivo. Este proceso es el de pasar de ser Adán, que es el hombre caído, a ser un Ish. Porque acordaros que al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre era Ish y la mujer era Isha. Los dos se fundían en fuego, en un Eish. Pero una vez que el hombre cayó de su condición, perdió la primogenitura, se la dio al levita Hasatán, el hombre pasó a Adán, pasó a un lugar, a un escalafón mucho más bajo. Y el Eterno siempre está con nosotros, ayudándonos y preparándonos y subiéndonos, jalándonos para arriba para que podamos subir a ese nivel donde verdaderamente Él quiere que estemos. Y de la única manera que podemos hacerlo es a través de su rúa, a través de aplicar su palabra, de la obediencia, de la humillación, porque muchas veces tenemos que humillarnos, yo el primero, aunque me cuesta una barbaridad. Pero de esta manera vamos a poder alcanzar aquello, como decía el apóstol Pablo, aquello por lo cual yo he sido asido, ¿verdad? En el capítulo 11 dice, Mosé, al partir el arca, decía, levántate, Hashem, y se dispersen tus enemigos, que huyan de ti todos los que te odian. Y aquí hay algo que me hace gracia, dice, y cuando el arca reposaba decía, reposa tranquilo, Hashem, entre las miriadas de miles de Israel. Pero yo considero que esto está mal. ¿Y por qué considero que está mal? Porque tenía que ser, reposa tranquilo, Israel, porque estás ante las miriadas y miriadas y miriadas de los ángeles de Hashem que te están protegiendo, ¿no? No que nosotros estamos protegiendo a Hashem, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Ahora vamos a pasar ya aquí a que el pueblo se revela. El Eterno le dijo a Mosé, reúne a 70, aquí ya estoy haciendo un poquito de comprensión de todo esto para poder acabar pronto, para no alargarme mucho. Reúne a 70 hombres sabios de los ancianos de Israel que tengan autoridad entre el pueblo. Yo haré que emane de tu espíritu profético y los pondré en ellos. Que aquí es donde, como el Eterno mandó a 70, y resulta que salían en la cuenta 72, por eso estos dos, Eldad y Medad, profetizaron fuera de la tienda del encuentro. Y tenía celos el sirviente de Mosé, Josué, tenía celos y fue y se lo dijo a Mosé, no, oye, que aquí hay dos que están profetizando en la tienda, ¿no? Y Mosé le dijo, ya quisiera yo que todo el pueblo pudiera profetizar, ¿verdad? Dice, así ellos sobrellevarán las cargas contigo y no solo tú, porque Moisés estaba súper agobiado, ya su suegro que había estado visitándole le dijo que como sigas así tu pueblo se va a colapsar y tú vas a perecer porque tú solo no puedes estar con todo esto. Su suegro le aconsejó y el Eterno le dijo, adelante, ¿verdad? Y luego más adelante dice, dile al pueblo que se prepare para mañana y comerán carne
hasta que le salga por las narices. El pueblo empezó a criticar. Ojo, aquí esta parasá a mí me ha estado tocando esta mañana y me ha estado dando fuerte y duro donde más duele. El pueblo empezó a criticar, el pueblo empezó a entrar en crítica y el pueblo empezó a entrar en rebeldía contra Dios. Y entonces el Eterno le dijo: ¿qué queréis, carne? Estáis diciendo que comíais de balde en Egipto, cuando erais esclavos, no teníais sueldo, vivíais nada más que para poder comer y poder dormir y poder trabajar. Pero bueno, yo voy a hacer que tengáis carne y que os salga hasta por las narices, ¿no? Que por cierto, la palabra nariz en el hebreo tiene un enfoque completamente distinto a lo que nosotros estamos aquí hablando. Porque verdaderamente cuando el Eterno se enoja hay que... bueno, no lo voy a explicar porque es un poco largo. Dice: aún estaba la carne entre sus dientes, Jasén castigó al pueblo con una epidemia muy dura. Aquel lugar fue llamado Kibrot Hataabá, que significa sepultura de codicia, pues allí sepultaron al codicioso del pueblo. Y yo me hago una pregunta: ¿por qué la queja es tan grave? La queja del pueblo de Israel produjo la ira del Eterno, de tal manera que muchos murieron por ello. ¿Por qué es tan grave la queja? Porque viene del pecado y produce efectos desastrosos. Porque detrás de la queja hay una duda desafiante al Eterno. Y es verdad, es verdad. La duda siempre está por ahí y hay palabra en el Brit Hadashah que nos dice que no debemos de dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, con lo cual es movido por cualquier espíritu, por cualquier soplo, no por el soplo del Eterno, ¿verdad? Porque viene del pecado y produce efectos desastrosos, porque detrás de la queja hay una duda desafiante al Eterno. Cuando te quejas, manchas la imagen del Eterno, que es el único que es bueno. Para los que están tomando nota, Mateo 19, 17, Marcos 10, 18 y Lucas 18, 19. Es el pasaje donde le preguntan al Mesías: Maestro bueno, y dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, que es el Eterno, ¿verdad? Que es el Dios. La queja daña la imagen del hombre y transmite oscuridad sobre su contorno. Además, la queja tiene la capacidad de afectar negativamente todas las cosas de la creación. El remedio contra la queja es la alabanza. Fijaros, yo esta mañana me ha tocado muy fuerte y muy duro, porque verdaderamente soy muy fácil de dejarme llevar por la queja, porque la queja está motivada o está soportada sobre cosas que son medianamente correctas. Pero la queja atrae y atrae oscuridad. La queja es lo contrario a la gratitud, fijaros. La queja es lo contrario a la gratitud. Es el primer paso a la idolatría y al homosexualismo. Cuidado. La queja es el primer paso a la idolatría y al homosexualismo, a la homosexualidad, que es el nivel más bajo de caída del hombre. Esto lo podemos comprobar en Romanos 1. Aproximadamente del versículo 19 al versículo 32, ahí el apóstol Pablo nos da una exposición bien clara de lo que el hombre lleva consigo por causa de la revelación, ¿no? La queja es una expresión de la mala inclinación y la gratitud es una expresión de la buena inclinación. La gratitud es la capacidad de ver las cosas positivas a pesar de la realidad y de las cosas negativas que hay en nuestra realidad. Reconocerlas y alabar al Eterno por ellas. Sin embargo, la queja solo ve lo oscuro, lo que está mal, y produce amargura, trae rebeldía contra el Eterno. Tanto la queja como la amargura son contagiosas. Fijaros, o sea que si a tu alrededor o al lado tuyo hay una persona que está continuamente quejándose, ya verás cómo esa noche cuando llegues a tu casa
vas a coger a tu mujer y vas a empezar a decirle que estás cansado de esto, que estás cansado de lo otro, que mira fulanito, que mira menganito. ¿Por qué? Porque contagia. Porque contagia. Por eso ahora me hace más correcto, más real cuando hay gente que se pone a criticar a otra y dice, oye, mira, que mis oídos no son basureros, por favor. Para. ¿Por qué? Porque si escuchas, aunque sea por no mostrarle antipatía a la persona que te está dando el tostón, al final te va a contaminar. Entonces es preferible, en menester, coger, pararle en seco, frenarle, empezar a mostrar las cualidades buenas de esa persona a la que él se está quejando, para de alguna manera equilibrar un poco la balanza y traer otra vez salón a la reunión, al lugar, ¿no? al entorno, ¿verdad? La queja impide la mano del Eterno y la gratitud activa la mano del Eterno. Ya estoy acabando. Espero no haberme enrollado demasiado. Dice, la queja produce muerte, la gratitud produce vida. La queja produce enfermedades mentales y físicas. Y las alabanzas producen sanidad mental y física. Y esto, para los que están tomando nota, en Jeremías 17:14 lo dice, ¿verdad? Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Todo esto que estamos leyendo en las parashás no son para hacer una crítica, sino para hacer algo constructivo en nuestras vidas. Todo esto es una enseñanza para nosotros, porque la Torá verdaderamente es instrucción. En las Biblias en español está traducida como ley, pero no es una buena traducción. La Torá, además de ser ley, pero sobre todo es instrucción. Y eso lo vemos muy fácil cuando, por ejemplo, alguien es ingresado en las Fuerzas Armadas y quiere ser un soldado. Lo primero que tiene que hacer es instrucción. Tiene que pasar una instrucción, tiene que instruirse, al igual que los levitas entraban a los 25 años y no podían ejercer hasta los 30, porque tenían una Torá, tenían una instrucción que aprender y que poner en práctica para poder ejercer de la misma manera. Nosotros tenemos que aplicar esa instrucción, y esa instrucción nos la va a dar la palabra. Esa instrucción nos la va a dar el Ruach, porque verdaderamente la palabra sin Ruach, o el Ruach sin la palabra, está cojo. Para que en nuestras vidas haya un salón, haya un equilibrio, tenemos que tener, como dice en Apocalipsis, el enemigo iba a hacer guerra contra aquellos que guardan el testimonio de Yeshua HaMashiach, que son verdaderamente los que tienen el Ruach y los que guardan la Torá. Y entonces nosotros tenemos que estar alertados, porque van a venir tiempos en los que tenemos que poner todo esto en práctica, porque todo esto que estamos estudiando y que estamos aprendiendo no es para pasar de curso y ya está. Si nos damos cuenta, el año que viene otra vez empieza Simchat Torah, empezamos otra vez la misma lección, y quizá podrás llegar y decir, qué pesadez, no siempre lo mismo, no, siempre lo mismo, no. Primero, la palabra de Dios está viva y no siempre te va a revelar lo mismo, te va a revelar lo que específicamente en ese momento necesitas, pero es que verdaderamente lo necesitamos porque somos oidores olvidadizos. No lo digo por vosotros, lo digo por mí. Yo soy oidor olvidadizo. Muchas veces en la parábola de la semilla, algunas veces yo pienso, digo, yo soy lo de la semilla que cayó junto al camino, porque sale rápido, pero las situaciones de este mundo, los problemas, las adversidades, las quejas, ahogan esa semilla, y muchas veces llego a mi casa y llego en derrota. De verdad, yo hay veces que llego a casa y llego derrotado y llego echando pestes de todo, y luego digo, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que yo esté en derrota cuando soy más que vencedor, ¿verdad? Cuando el Eterno nos ha hecho más que vencedores y estamos en victoria porque estamos en el Mesías. Pero el enemigo es muy sutil. El enemigo sabe cómo poder
balancearlo todo para que nosotros podamos entrar en depresión, podamos entrar en ese submundo de oscuridad y que su luz no nos brille y nos haga resplandecer. Pero para eso están estos estudios, para que podamos nuevamente ponernos en pie, hacer como hizo Moisés, que es ir a la tienda del encuentro, exponérselo al Eterno, decirle: Padre, esto es lo que hay, esto es lo que me están demandando, ¿qué debo de hacer yo? Y cuando escuchen la voz del Eterno, ponerla en práctica, y así saldremos y seremos más que vencedores. Shabbat Shalom, el Eterno les bendiga y les guarde.